Listo. Espérenme un momentín. Mientras vayan levantando las manos que van a exponer. ¿Ninguno? Listo. Bien, ninguno tiene eso. Ah, no, estamos esperomelos. Estos muchachos me encantan su responsabilidad. A ver, de un momento ya les comparto pantalla, chiquillos. Bueno, ahí se ve ya. Sí, profe. Sí. Señor. Listo. Entonces, haciendo un recuento de, bueno, tuvimos varios, creo que 4 compañeros. Estaba Schneider, Pongutá, el compañero Juan José y el compañero Oyola, que estuvieron ausentes la clase anterior porque estaban en un evento, ¿cierto? Del Colegio Wesleyano, representándonos. Entonces, ellos no tuvieron, digamos que la posibilidad de escuchar la explicación que yo hice de algunas hormonas, y principalmente la primera, la HCG, que es la hormona de crecimiento. eh, digamos que en cuanto a la producción de hormonas que puede tener la pituitaria, ¿no? Entonces, los demás amigos que sí estuvimos, que estuvieron súper atentos, ¿cierto? Sobre todo Contreras allá, que decía que teníamos 2 oídos, digo 3 oídos, uno al lado derecho, otro izquierdo, y quién sabe dónde metió el otro. No, Pero, profe, uno interno. Bueno, ajá, era un interno sí, externo, yo claro. no. Si no hubiera estado el profe Miguel, pierde el año, papá, porque él fue el que le No, sopló la... profe, el profe Miguel está en otro lado, pero como así, profe, Ay, me uy, ¿cómo así? extraña Si el de mismo mí. profe Miguel me dijo, ¡buh! Buena, Uy, Contreras. no, vaya. No, el que, ¿sí? ¿Sí, papu? ¿Se cree que los profes nos pisamos Mal. las banderas, papu? ¿Las mangueras? ¿En serio? ¿Papu? ¿En serio? Ya. Entonces, vamos a recordar un poco. Nuestro amigo Contreras nos va a ayudar mucho a recordar porque él está atento. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde queda la hipófisis o pituitaria y qué es? No, mentiras, no es solo para Contreras, va para todos. La pregunta es muy sencilla. Eh, bueno, la, la hipófisis queda a este lado y pues es la glándula más importante que tenemos Ok. y también se llama la pituitaria y esta controla pues todos los órganos que vemos en pantalla y también hace que, bueno, produzcamos lácteos Ujú. o bueno, sí,
Está entre el crecimiento, el desarrollo de las glándulas mamarias, y pues entre otras cosas. Bueno, listo, bien. Ahora, me refiero a qué parte del cuerpo está. Profe, está abajo del hipotálamo, creo. Ujú. O sea, en todo el centro de la cabeza. Si nosotros hiciéramos un corte de 4 partes, como cuando partimos un limón en 4, en toda la mitad encontraríamos la hipófisis o pituitaria. Y su tamaño más o menos será como el tamaño de un frijol, así, chiquitico. Y entonces es la glándula, es una glándula endocrina. ¿Qué era una glándula endocrina? Hola. Profe, pues la glándula endocrina es que va a secretar las sustancias afuera o a una cavidad del. Esa es la No, exocrina. esas son exocrinas, exacto. Recuerda, Perdón. A ver, Entonces son las que secretan hormonas y se van a vertir en la sangre. listo, bien, esa es, ¿listo? Recuerda la etimología. ¿Qué es la etimología? O sea, la raíz de la palabra. Endo significa dentro. O sea, las endocrinas son las que secretan hormonas dentro de la sangre, al interior de la sangre. Y las exocrinas, exo significa fuera. Ahora sí, las que tú decías en una cavidad. Recuerda ese término porque te puede servir para, sobre todo para química. En química se tienen en cuenta muchos conceptos de lo endo y lo exo. Entonces, endo, siempre que se habla de endo, es dentro. Y cuando se habla de exo, es externo, hacia afuera. ¿Listo? Dice acá que Vincho, ahora Contreras se abre la cabeza para ver la glándula. Sí, señores. Y no lo dudes, papu, no lo dudes. Entonces, muy bien. uy, ¿cómo es la hipófisis? Este es el dibujo de la hipófisis, ¿no? Sí. Ahora, si quieres buscar, no sé si haya una fotografía real. Debe haberlo. Hipófisis. Solo que es muy chiquita. Hacer cortes de hipófisis es muy, muy complicado. ¿Sí? Pero pues ahí obviamente los hay. Sí, claro. Tiene que haberlo. Espérate a ver. No, es que mira, casi todos son dibujos. Por ejemplo, mírala acá. Lo chiquita que es en relación al resto del cuerpo, ¿no? Y profe es muy chiquito. Es un punto, prácticamente. Esa, ya le voy a señalar. Ahí está. Pero espérate a ver si encontramos. Cuando nosotros hacemos cortes cuando yo hago el ejercicio ¿del qué? Está. De la disección de ave, es muy difícil verla, casi imposible ver la pituitaria, porque imagínense este tamaño tan reducido, ¿cierto? Miren acá este punto. Ese tamaño tan reducido en el humano, imagínenlo ahora en un ave. O sea, Ah, miren ese tamaño en relación, o sea, ese punto, este cuadro que estamos viendo acá, es este cuadro de acá. ¿Sí? La hipófisis termina siendo acá un diminuto punto. Entonces, esa glándula tan chiquita, tan, tan chiquita, va a ser muy importante porque es la que controla todo nuestro cuerpo prácticamente. O sea, grandes etapas de la formación de nuestro cuerpo están controladas por esta glándula que se llama hipófisis. muy bien, la hipófisis. ¿Listo? Pues la pituitaria va a ser muy importante. Hipófisis o pituitaria, ¿no? Tiene los dos nombres. Como quieran llamarla, como les guste más. ¿Listo? Hipófisis es más como más técnico, ¿no? Las dos están válidas en el mundo biológico, las dos. Las dos están ¿Las dos? totalmente válidas. Sí, Ah, bueno. totalmente válidas. En el mundo biológico y de la medicina, perdón. Las dos están totalmente válidas. Dime, Una pregunta. dime. Em, ¿Existe algún tipo de enfermedad, infección o inflamación, lo que sea, de la pituitaria? Sí, ¿Existe algo ya la voy a explicar con la hormona de crecimiento, ¿listo? Espérame un momento que tengo que escribirle, espérenme un momentico, chicos, que tengo que escribirle a la profe Carolina de primaria, un momentico.
Entonces, muchachos, me pregunta si hay alguna alteración. Claro, eh, hay una, antes digamos que de hablar de la principal afectación, o sea, es un tipo, es un cáncer en esta zona. El cáncer en la hipófisis es totalmente, digamos, no es tratable y genera unos problemas muy, muy, muy grandes, como el gigantismo. No sé si ustedes han visto personas con gigantismo. Sí, sí, sí. Sí, profe. Entonces, vea, estas personas con gigantismo, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, personas así, mírenlo acá, este muchacho con muletas, etcétera, son personas que nunca dejan de crecer. ¿Y por qué nunca dejan de crecer? Porque su pituitaria, su hipófisis, todo el tiempo está produciendo la hormona de crecimiento. Entonces siguen creciendo. Ahora, ¿por qué se produce siempre la hormona de crecimiento? Es porque se genera un cáncer en esta zona. Y es un cáncer que no es tratable por la zona en donde se encuentra específicamente, o sea, en la hipófisis, ¿sí? Es muy difícil tratarlo, no se puede operar porque está en todo el centro de la cabeza, o sea, llegar hasta ese punto. Entonces tocaría abrir y pues eso sería ya Sí, no, es casi imposible porque matar. eso tocaría, digamos que tocar todos los puntos, no, o sea, es muy complejo. Entonces, estas personas pues sufren mucho, ¿cierto? Porque si bien unos tejidos crecen, pues los otros no. Entonces va a tener problemas de articulación. eh, bueno, y muchas de estas personas Profe, no dejarán de crecer nunca, dime. se llama, o sea, el nombre en sí, pues, Ah, es adenoma pituitario. ujú, ujú. Todos los adenomas Ese son es, tejidos cancerosos que se adhieren o bueno, que surgen a partir de tejidos, ¿no? Es un adenoma. sí. Eh, Entonces, eh, ellos, o sea, ellos lo que tenían era ese adenoma pituitario y ujú, pues eso no paraban de crecer. sí, Ah, sí, ok, sí, sí, ok. sí. Ok. Ah, muchachos, espérenme. Profe, Ahorita una les pregunta. comparto una información, ¿listo? Ahorita que nos volvamos a conectar. Dime, qué bicho. ¿Puedo bajar un segundo? Es que le quiero preguntar algo. Una imagen que es ¿Bajar? que me... Sí, sí, por favor. Tú me dices. De un señor que está sentado en una silla blanco y negro. Espera, baja un poquitico más, que creo que es. Un poquito más abajo. Más, más. No, no ese, sino Ya. ese. ¿Este? Porque tiene las rodillas así. Ah, bueno, listo. Incluso creo que tú acá me preguntabas algo. No, no sé. Alguien me decía algo. Ah, no, es Samuel. Me dice, además del gigantismo, no tiene otros efectos. Claro, lo que pasa es que el gigantismo es un crecimiento desaforado de ciertos tejidos. eh, y entonces, eh, eso hace que no todos los tejidos crezcan de la misma manera. Entonces va a presentar muchos problemas, por ejemplo, en sus órganos vitales, en las vísceras, porque entre más grande sea un órgano, por ejemplo, si los órganos siguen creciendo, más difícil va a ser su funcionamiento por el gasto de energía que tiene que hacer y por tanto sus movimientos serán muy lentos. Por ejemplo, ¿qué órgano sería fatal en ese caso del que estoy mencionando? Del gigantismo, Sí, claro, no, en el caso que estoy mencionando, si un órgano crece y crece mucho, sus movimientos se hacen más lentos y le queda más difícil por el gasto de energía. Dentro de sí. los Profe, el órganos que corazón. nosotros, Entonces tendría que ok, gastar más muy energía. bien, el corazón, Tendría que ¿listo? gastar más energía. Ok, sí, pero el corazón, ¿listo? Por ahí ya lo decían. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa con personas que tienen problemas cardíacos o que son fumadores, por ejemplo. Las personas que son fumadoras Sí. em, suele aumentar el corazón. Obviamente, estas personas con gigantismo les suele agrandar mucho los órganos, entre esos el corazón, y son muy propensos a que en algún momento puedan sufrir un paro cardíaco, ¿sí? Eso va a ser Y, muy, muy, profe, otra cosa. dime. Bueno, dos cosas. Ujú. La primera, tengo una duda. Cuando los latidos del corazón se aceleran es una taquicardia, ¿sí? Sí. Pero cuando los latidos del corazón son muy lentos, ¿cómo se llama eso? Es que tengo esa duda. Bueno, digamos que casi siempre eso por los ritmos del corazón, sea de una u otra forma, se llama arritmia, ¿sí?
Pero bueno, no sé, no sabría decirte ahorita, no recuerdo A ver, si hay busco. un nombre técnico, ¿sí? Para eso. Creo que sí. Pero que ahorita vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando hay taquicardia? Se produce adrenalina, que es un neurotransmisor. Ahorita vemos neurotransmisores. Se llama bradicardia. Ah, listo, ahí tenemos el dato, bien. Bradicardia, excelente. Bradicardia. Entonces, cuando se baja el es- pulso Ah, cardíaco, profe, tengo otra duda. dime, Es que tenía dos preguntas. espérame. Cuando se baja el ritmo cardíaco, por ejemplo, que es algo que pasa acá, es porque se produce una buena cantidad de dopamina, ¿sí? Entonces, la dopamina es la que hace que, es otro neurotransmisor que hace que se disminuyan los impulsos cardíacos, ¿listo? Listo. Entonces, espérame un momento que me contestaron acá una cosilla. Haz la pregunta, yo te voy escuchando. Bueno, em, a ver, por lo general, las personas que tienen gigantismo son muy flacas, muy delgadas, pues, y tienen muy poca masa corporal. Entonces, pregunto, si en dado caso esas personas llegaran a presentar, a ver, hagamos una relación, si en dado caso esas personas llegaran a presentar, ejemplo, un problema del corazón, como es común, Ujú. y el cuerpo en sí no tiene, por así decirlo, cómo alimentarse, y se empieza a alimentar del cuerpo mismo y no tiene tantos, eh, porque como son muy flacas, pues no tiene el mismo cuerpo de dónde sacar, porque el mismo cuerpo se come al mismo, por así decirlo, en esos casos, ¿sí? Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo harían ellos? ¿O qué? ¿O por qué son tan flaquitos? O algo así, no sé. Claro, bueno, digamos que no todos son extremadamente flaquitos. Este específicamente es flaquito, principalmente por lo que tú mencionas. O sea, cuando el cuerpo no obtiene, por ejemplo, la glucosa necesaria para poder hacer procesos de respiración, lo que hace es gastar glucosa de otras células y otras van muriendo, ¿sí? Entonces los Reservas. tejidos, exactamente. Bueno, primero se saca la energía reserva, que es grasa, ¿no? Es la grasa, los lípidos. Pero luego se empiezan a degradar la glucosa, o sea, algunas células con sus mitocondrias empiezan a dar esa energía para que otras células puedan vivir. Y por eso es que las personas se adelgazan, porque empiezan a morir células que permiten que otras puedan respirar con su glucosa, se arriesgan, ¿cómo se diría? Se sacrifican para que el resto del tejido pueda sobrevivir, ¿sí me entienden? Entonces eso es lo que está pasando. Y Sí, eso no pasa solo con ellos. Obviamente con ellos suele ser común, si ustedes miran, por ejemplo, algunos de ellos suelen ser, hay otros que no, pero suelen ser muy delgados por lo mismo, ¿sí? Y no es solo con ellos, o sea, así es un funcionamiento regular de nuestro cuerpo, ¿no? Es un funcionamiento regular de sí. nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos en un momento de crisis energética, lo que va a hacer el cuerpo primero es gastar la glucosa en cierta medida y cuando ya hay un gasto alto de glucosa, gasta la grasa. ¿Por qué primero la glucosa? Porque la glucosa es la energía inmediata y la grasa es de reserva. Cuando la Energía. reserva se empieza a gastar es cuando ya no hay disposición de glucosa en el cuerpo. Por eso se acumula, por eso nos salen gorditos y llantas y nos volvemos gordetes, regordetes. ¿Listo? Y la otra pregunta. No, profe, porque eran las dos preguntas, la de cómo se llamaba cuando los latidos del corazón Ah, eran ok, ya. lentos y esta. Bien. Isabela. Profe, ya que estabas hablando de que las personas con gigantismo son muy delgadas, ¿podría llegar a existir algún caso de obesidad en una persona con gigantismo? Sí, Listo. Espera, vuelve a hacer la pregunta. Que sí, Hola. con gigantismo. Creo que el profesor le perdió No, lo que pasa es que Profe. teníamos una charla de educación ambiental hoy, sorpresa,
pero Ah. tuvimos un inconveniente acá, estoy cuadrando con la muchacha de la Secretaría de Ambiente, sino que en el momento que estoy cuadrando la charla, a ver si la podemos hacer. Ah, bueno, Pregunte Punguta que perfecto. yo le respondo. Yo soy más A inteligente ver, que el papo. No, Kevin, mentira. Me puede responde. poner bravo. Pero pregunté. Pues yo hice la pregunta dos No, pues yo veces. escuché mal. Es que será Es un que poquito. ella lo Sí. que dijo, que por lo general, como las personas con gigantismo Son tan eran muy delgadas. delgadas, que si existían personas con gigantismo que eran obesas. ¿Eso es? Sí. Yo creo que sí. Eh, a ver, a ver, busco. Pues acá estoy buscando y no me Listo, aparece. muchachos. Creo que vamos a tener las charlas mañana, ¿listo? Mañana tenemos otra vez clase, Bien. ¿cierto? No. Ah, sí. Sí, 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 sí. Listo. profe, mañana Entonces, para tenemos que se clase. prepare, para que se prepare. Papu, ¿sí escuchó la pregunta del No, o sea, no porque estoy acá coordinando, muchachos, es muy difícil coordinar. Ya nos dijiste, profe, no te preocupes. listo, papu, ya coordinó. Calmación, Juan José, calmación. Sí. Juanjo encontró algo. Yo no encuentro. Pues es que no sé. No, Porque no, no, hay gente no con lo partes del encontré. cuerpo muy grandes, pero no llegan a ser obesidad porque hay otras que, o sea, tengamos las piernas así todas gordas, pero los brazos delgados. Entonces no sé si podría decir que es por el problema del gigantismo o tan brutos. A ver, yo me acuerdo que existía un hombre que fue para el que se basaron de la película de Shrek, que él tenía gigantismo. Y creo que era obeso. Creo. ¿Vine a encontrar algo? No, pero lo que encontré fue que hay un luchador que se parece a Chuer. ¿Cuál? Se llama. Ah, ahora no me sale el nombre. Es que salen. Ese peleador se parece a Chuer. Maurice Ya Tillet. le busco. Ángel Francés. No, no me interesa, no, esa es una película. No. Mira, vea, mire. Ahí, busque Maurice con Ah, sí, C, Tilde. Nació el Tillet. 23 de octubre de Ese, 1913. ese. Ahí, con ese fue el que se basaron para la película de Shrek. Y ese